¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vinos sin Poses. Esta vez tenemos la visita de alguien muy especial. Es uno de los enólogos que hace uno de los vinos favoritos aquí de los peruanos. Él hace Alma Negra, Gran Alma Negra, Tikal. ¡Wow! Hace unos vinos espectaculares. Así que estamos muy contentos, no solo porque lo vamos a recibir, sino también porque vamos a probar sus vinos. Por favor, relájense, sírvanse su copita de vino, su vasito con agua, porque este es el momento de Vinos sin Poses. Inicio el programa, hoy estamos súper contentos porque nos vuelve a visitar uno de mis enólogos favoritos, Alejandro Kusnarov. Hola Ale, muchas gracias por estar con nosotros. Salud, porque esto merece un salud. El encuentro siempre hay que celebrarlo. Por supuesto que sí, y con buenos vinos. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de alguno me imagino, de tus líneas. O sea, siempre hemos hablado de que ustedes son una bodega muy responsable. Ezequiel estuvo hace poco en el programa también. Y ayúdanos a entender por qué es que las bodegas deberían tender a ser biodinámicas, orgánicas. ¿Por qué es importante esto para el mundo? Bueno, es una muy buena pregunta. Explicar un poquito de qué se trata. Cuando empezamos a hablar de un vino orgánico, ¿de qué estamos hablando? Es un vino que no tiene uso de agroquímicos, ningún fertilizante químico, ningún pesticida. Entonces es más sano para la tierra donde se cultivan esas vides y para nosotros también, que el vino no debemos olvidar que es un alimento. Entonces todo lo que sean vinos orgánicos van a estar fomentando ese tipo de agricultura, la cual va a ser más saludable para el lugar y para nosotros. Te interrumpo porque en el Perú al menos, no sé si en otros países, cuando alguien dice orgánico, por ejemplo, este plátano es orgánico, automáticamente dice este plátano me va a costar el doble. ¿Es así con el vino? Bueno, en el vino te diría que es el único alimento en el que eso no ocurre, a pesar de que los costos son mayores y las productividades de las viñas son menores, porque bueno, al no agregarle ningún fertilizante químico, la planta busca su balance y produce la cantidad de fruta que puede soportar de una manera equilibrada. Ahí sabemos que la vid, mientras menos produzca, más rico. Exactamente, hay más concentración y preservamos la vida de las plantas. Los viñedos que han sido manejados orgánicos durante muchos años son mucho más longevos, pueden vivir 80, 100 años. De hecho, en una de nuestras líneas trabajamos con viñedos viejos que tienen esta edad, tienen 50, 70, 80 años y todavía siguen produciendo uvas de gran calidad. Entonces, un poco el manejo orgánico es muy beneficioso para la viña, para ese terreno, para ese suelo y también para nosotros. Bueno, ahí te voy a hacer otra pregunta relacionada con eso, pero tiene sentido, ¿no? Es así como que dicen que los químicos nos están matando. Bueno, obviamente las plantas son seres vivos, también las matan. Tal cual. Pero nuevamente, vamos a otro, no sé si es tabú, ¿no? Si es bueno para la salud debe ser espantoso. Entonces, ¿el vino orgánico sabe diferente del vino no orgánico? ¿Es más feíto, más seco? No sé. Mira, esto viene de lo que ocurrió hace tal vez 30 años, en el que se interpretó el elaborar vinos orgánicos o biodinámicos como vinos que no se les tenía que hacer nada. Y eso, muchas bodegas lo interpretaban como abandonar los vinos. Digamos. Que salga. Cosechaban la uva y venimos dentro de 3 meses a ver qué salió, porque no había que agregarle nada. Hoy, esa mirada o ese enfoque, y nosotros en nuestra bodega lo tenemos muy claro. Para poder hacer vinos orgánicos y biodinámicos tenemos que ser mucho más precisos, porque tenemos que ir entendiendo mucho mejor el proceso de las viñas, el proceso de las fermentaciones, básicamente porque nuestro rol ahí es solamente guiar el proceso natural, no intervenir de más. Entonces, de vuelta, vinos orgánicos son mucho más precisos, necesitan mucho más cuidado. Así que esa idea del vino orgánico que era feo, los invito por favor a ir a estas líneas que van a descubrir vinos muy ricos y con ese plus que tiene el. O sea, me estás diciendo que vas a ver igual o mejor que los vinos que compramos que no son orgánicos, y que me va a costar igual. Te va a costar y que encima va a ser saludable. Te va a costar un precio similar. O sea, pero ya parezco esos tipos de, y ahora cuéstame, me muestras esto de llame ya. La mejor manera es perder el miedo, probarlos y van a descubrir que eso es así. Yo siempre le digo a la gente, anímense, si un vino nos da la misma satisfacción, digamos, el mismo placer, nos parece rico, tiene un precio similar a lo que estamos dispuestos a gastar, ¿por qué no vamos a elegir algo más sano? Para nosotros y para el lugar. Pero algo tiene que ganar la bodega, o sea, bacán, ya me estás dando un producto más saludable, me dices que no me está subiendo el precio, me dices que está igual, súper bueno, pero Ezequiel nos contaba que, bueno, hay una plaga y le meten un pesticida y en 2 horas se bajaron la plaga, o sea, en cambio tienen que lidiar días, etcétera. O sea, tiene un costo. Sí, pero ¿qué gana la bodega haciendo esto? O sea, obviamente eso no es una beneficencia. La bodega está apuntada a hacer vinos de alta calidad. Ese es nuestro objetivo. No estamos pensando en hacer grandes volúmenes, sino que solamente poder hacer vinos que realmente expresen
sensaciones y emociones. Entonces estamos hablando de un segmento de vinos que son interesantes, pero que no necesariamente tienen que ser súper caros, porque un poco la idea es esa, es traer la gente hacia el orgánico. Nosotros no somos orgánicos por una cuestión de moda, sino que Ernesto comenzó con esto en 1999. En ese momento nadie hablaba de vinos orgánicos, nadie hablaba de biodinámico. Es una convicción personal. Estamos convencidos de que es la mejor manera de hacer vinos que reflejen de dónde provienen. ¿Y qué tal está yendo los vinos orgánicos en el Perú? Muy bien, viene, digamos, el Perú ha llegado un poco más tarde a estos conceptos por esto que hablábamos recién de que, bueno, la gente tenía esa idea de que el orgánico era feo, que había defectos en los vinos. En Argentina esto viene pasando hace más de 10, 15 años, pero bueno, la gente los recibe muy bien, de vuelta. La mejor manera es animarse, probarlo y perder ese prejuicio que uno puede tener sobre este estilo de agricultura que, de vuelta, enfatizar, requiere un mejor manejo de los viñedos y de la enología de la bodega. Entonces, a ver, me parece una cosa así loable incluso esto. ¿Y cuáles son las líneas? ¿O todos los vinos de Ernesto Catena son orgánicos? ¿Alma Negra, Gran Alma Negra también lo son? No, un poco el proyecto de la bodega se basa en manejar cada línea como una bodega en sí, porque tienen estilos y conceptos muy claros y muy diferentes. Entonces, hablando de vinos orgánicos, nosotros tenemos la línea Animal, que es todos viñedos certificados orgánicos. Orgánico, para los que no saben, se certifica, está regulado por LEDES y hay que cumplir todos esos pasos y se coloca un sello en la botella para que el consumidor tenga la garantía de que todo lo que tenía que hacer se hizo. Pero entiendo que orgánico no es que hoy día me volvió orgánico y me dan mi sello, ¿no? Algo así no pasa. No es tan fácil, no es tan rápido. Es un proceso que puede demorar de 3 a 5 años dependiendo cuán bien vos hagas todas estas prácticas, básicamente porque la idea es limpiar todo ese suelo de cualquier residuo de algún pesticida que pueda haber tenido en el pasado. Y luego, después tenemos una línea de vinos biodinámicos, que ese es un concepto diferente, que es un paso más allá del orgánico, que también implica un trabajo de muchos más años para poder llegar a ese estándar. Los biodinámicos entonces son orgánicos con el plus. ¿Cuál es el plus? Bueno, el plus es la biodinamia. La biodinamia básicamente es una forma de hacer agricultura que nos invita a volver a lo que hacían nuestros abuelos. Si nosotros pensamos cómo se cultivaba en el pasado, no se tenía un monocultivo. Había una granja en la que había muchos cultivos. En nuestro caso había vid, pero había olivos, había pasto, había animales, porque la interacción de todos esos cultivos generaba un ecosistema en el que todo se reciclaba, digamos, el famoso círculo de la vida, lo que ocurre en los ecosistemas naturales. Entonces, la biodinamia nos invita a volver a ese concepto en el que todo esté en equilibrio, que la planta de la vida esté en equilibrio con las otras plantas que crecen a su alrededor, con los animales que están allí, porque tienen una función. Todo el pasto que van a comer los animales lo vamos a usar al guano para hacer nuestro compost, fertilizar, reponer todos los nutrientes que la planta necesita en su suelo para producir un nuevo ciclo. Pero entiendo que había algo de místico también en lo biodinámico. O sea, La biodinamia se basa en una filosofía que es la antroposofía, que también tiene muy en cuenta y es un poco relacionado, yo siempre lo veo desde esa óptica, con lo que eran parte de las culturas andinas. En el caso aquí del Perú, muy fuerte los incas, los mayas, en México. Ellos tenían muy claro y seguían mucho los calendarios, seguían mucho los movimientos de los astros para planificar sus siembras, manejaban muy bien las distintas elevaciones a las que plantaban y sembraban sus cultivos. Hoy en día en el vino estamos aplicando todos estos conceptos 500 años después. Wow. Entonces la biodinamia un poco nos ayuda a retomar todo ese concepto que estaba, ese conocimiento que había y que bueno, con el paso del tiempo se fue perdiendo y hoy bueno, vuelve a aflorar. Ese es el siesta en el Tahuantinsuyo, entonces, que es biodinámico. Siesta en el Tahuantinsuyo, que es biodinámico. Es orgánico y biodinámico. A veces siento que los argentinos son más pro incas que nosotros, ¿no? Ustedes tienen más eso. Algo muy interesante que tal vez no todos lo saben es que el imperio inca llegó hasta lo que es Mendoza, a la parte alta de Mendoza, donde estamos nosotros ubicados hoy con nuestra bodega, el Valle de Uco. Era la parte más al sur del imperio inca. Nuestras culturas nativas eran los huarpes y bueno, eran parte de este imperio. Entonces, de hecho, la red de canales de riego que hoy usamos para regar la vid está basada en la misma que habían hecho los incas en su momento. Ah, qué bonito. Sí, sí. ¿Y por qué siesta? Después de este vino voy a irme a dormir o qué? No, pero bueno, puede ser. Siempre viene bien parar un poco y relajarse. Viene un poco de algo que hacían los incas, en los que ellos, al terminar las cosechas, hacían un ritual de Aini, que enterraban parte de la cosecha como tributo
a la Pachamama agradeciendo por la cosecha que tuvieron y pidiendo una nueva el año siguiente. Nosotros todos los años en la cosecha, en la vendimia, enterramos 20 a 30 botellas en nuestro viñedo, y cuando algunos amigos vienen a visitarnos, agarramos una pala y siempre decimos, vamos a buscar los vinos que están durmiendo la siesta. Ah, por eso. Esa idea del vino enterrado en contacto con la tierra que le dio origen, nos pareció la mejor forma de llamarlo al vino que proviene de ese lugar. Me gustó, una vez le pregunté a Ezequiel, pero te puede ser trampa, ¿no? Porque tú ya sabes dónde están enterrados los vinos más viejos. Pero él me dijo que para el momento en que enterraban las botellas no estaban en sus 5 sentidos. Siempre es al final de la fiesta, lo cual es medio problemático, pero bueno, entonces lo vamos a resolver. Ahí queda bien aleatorio entonces. Sí, tal cual. Algún día tengo que ir a ver eso, ¿ah? Bueno, más que encantado. Tenemos las palas listas para empezar a acabar. Con la mano que tengo va a salir un vino 2023. Seguramente. No me va a salir un 2002 para nada. Seguramente. Salud. Estoy aprendiendo muchísimo y creo que todos estamos aprendiendo. Algo que me gusta es del vino es que o sea, uno no necesita saber para disfrutarlo. O sea, los sentidos los tenemos y los peruanos tenemos un paladar espectacular. O sea, pero conforme personas como tú nos empiezan a explicar, el placer se eleva, ¿no? Entonces empieza esto a ser más disfrutable. Y tú dime, ¿qué pasa? El programa se llama Vino sin Poses. Sí. ¿Qué pasa? O sea, ¿tengo realmente que hacer todos esos rituales para tomar el vino si no lo estoy botando? No. Yo soy un gran... Bueno, tú eres un evangelizador y yo en esa línea voy contigo de decir, el vino tenemos que tomarlo como nos guste. No es necesario cumplir todos los rituales. Esos son sugerencias para tal vez buscar y obtener el mayor potencial que tiene ese vino para mostrar, pero si hay alguien que le gusta tomar el vino no en la mejor copa, no es necesario. El vino más rico es el que te gusta tomar a vos. Entonces hay que salir de ese preconcepto de que el vino tiene que ser la copa, que el decanter, que hacemos tan complicado el vino que lo único que hacemos es alejar a la gente del vino y no tiene sentido. El vino es una cosa que acerca a la gente, no tenemos que alejarlo. Bueno, pero a la hora que sacan lo que se entierra es aleatorio, pueden sacar cualquier cosa. Todo lo que es siesta es lo que se entierra. Bueno, es bueno todo. Sí. Pero puedes sacar un año pasado o puedes sacar hace 10 años. Comenzamos a hacer este ritual en el 2006. O sea que podemos llegar a encontrar botellas de 2006. ¿Todavía hay 2006? Todavía pueden quedar algunos. Wow. Bueno, no tenemos marcado dónde están, entonces es una lotería. Bueno, yo te voy a... Bueno, aquí ves esta botellita aquí que la teníamos reservada para ti. Wow. Es uno de los vinos de tu bodega. Sí, claro. No sé si tú lo llegaste a hacer. No, 2010 no, todavía, 2010. Claro. Sí, wow. Bueno, ya te evitaste lo aleatorio de sacar. Ya te sacaste un vino. Ya me saqué un 2010, un amorío. Sí. Ahí a ver si logras, que aunque sea algo de nosotros, llegue al gran Ernesto Castorón. No lo conozco, como le dije a Ezequiel, por sus obras lo conocerán. Yo conozco sus obras, ya tengo una idea de cómo es él. Algún día espero conocerlo. Sí, bueno, Ernesto siempre está muy contento con el Perú. La calidez que tiene la gente aquí es tremenda. Robbie es un representante tremendo. Robbie es también nuestro gran representante y siempre lo tiene en carpeta, pero él dice que bueno, va a venir algún día. Pero bueno, los espera a todos también allá en Mendoza. Bueno, ya, sí. No lo digas, pues yo estoy yendo en unos días, así que bueno, ahí te vamos a cuidado. Sí, seguro. Te agradezco un montón eso. Y una última consulta. Este vino me está llamando la atención. ¿Cuál es? Bueno, esto es Tikal Natural. La línea Tikal es la primera línea que empieza a realizar Ernesto en 1999 en honor a su hijo mayor. Su hijo mayor se llama Tikal Catena porque él fue con su mujer a las ruinas de Tikal, las ruinas mayas de Tikal, y se quedaron enamorados como los mayas tenían ese contacto con la naturaleza. Entonces dijo, mi hijo mayor se va a llamar Tikal y mi primer vino se va a llamar Tikal también por ese contacto. Su primer hijo del vino. Exactamente. Pero me llama la atención porque, nuevamente, otra vez, hemos pasado por orgánico, hemos pasado por biodinámico, pero ahora natural. Empiezan a hablar de vinos naturales. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, en el caso del Tikal Natural es un vino orgánico biodinámico. La clasificación natural son vinos en los que se minimiza la intervención, digamos, al máximo. Pero ¿qué es lo mínimo para que, digamos, hice algo más y ya no puede ser natural? Claro, principalmente se basa en no filtrar los vinos. Ok. O sea, trabajar sin filtración y no utilizar sulfitos previo al fraccionamiento. Ok, o sea, la uva llega y no le agregan nada. No se agrega nada. Es tal cual viene del viñedo, se muele en el caso de los tintos y se fermenta con las levaduras nativas, que son las que crecen sobre la piel de la uva, sin agregados de ácido, sin clarificantes, sin filtración.
sin sulfitos. Bueno, los vinos naturales entonces no se le agrega nada. Viene la uva, se fermenta con las levaduras nativas, las que crecen sobre la piel de la uva. No hay agregados de ácido, clarificantes, no se filtra. Pero no hay problema en no haberle agregado un poco de CO2 cuando recién llega la uva. Bueno, eso depende mucho de la sanidad del viñedo. Si partimos de un viñedo sano, de vuelta, como les decía anteriormente, este tipo de manejos implica mucha precisión en los viñedos y en la bodega. Entonces, partiendo de uvas sanas, vamos a tener fermentaciones sanas y vinos sanos al final. Perfecto. Toda una consecuencia. Y todos los residuos de cándamo. O sea, yo podría encontrar en este vino algún tipo de residuos. Podría encontrar algunos cristales en el fondo de la botella, que es totalmente normal, son ácidos naturales del vino. Y nosotros usamos la baja temperatura que hay en los inviernos en el Valle de Uco. Podemos llegar a tener -6, -8 grados bajo cero. Entonces esa temperatura tan baja ayuda a que los vinos naturalmente se clarifiquen por el frío. Claro, que ahí se forman los cristales con exactamente, el frío. Exactamente. Entonces en estos vinos les puede pasar que si ustedes lo meten en la heladera y se va un poquito el frío de más, tengan un sedimento abajo, es totalmente normal. Es una idea de que el vino no tiene ningún agregado, lo cual es positivo. ¿Y el sabor todo igual? El sabor es igual, de vuelta, invitarlos a que hagan la prueba. Van a encontrar vinos con una expresión muy interesante y de vuelta con este beneficio, con este plus. Wow. Entonces, si yo digo, soy de esas personas que los sulfitos le fastidian, ¿no? Con esto tienes que ir a ese tipo de vinos. Obviamente los sulfitos pueden generar alergias. También es la cantidad de vino que uno toma. Bueno, digamos, si bien a todos nos gusta tomar claro, después de 10 vino, botellas pero le siguen echando la culpa a los sulfitos claro, del dolor de cabeza. Los sulfitos no van a ser los culpables. No, claro. Sí, sí, sí. Me parece genial. Me encantó esto. Y te voy a hacer una pregunta así, fuera de... Pues dentro del programa, pero fuera del programa. Sí. Hay gente que busca los famosos diamantes de vino. No sé si he oído hablar el término de los diamantes de vino. No los he escuchado. Y yo estoy tratando de armar uno ahí encontrado. Sí. Que sacas el corcho y tiene los cristales pegados. Los cristales pegados, sí. ¿Cómo logro eso? Eso es cuando las botellas se estivan de forma horizontal. ¿Ya? Entonces el vino está en contacto con el tapón y esos cristales se forman sobre la superficie del tapón. Entonces estivas horizontales te van a dar más posibilidad de encontrar estos diamantes que tú dices. Yo tengo un vino rosado el que de la nada le aparecieron los cristales y lo tengo de cabeza ahí. Si lo tengo de cabeza un buen tiempo, ¿por ahí qué puede pasar o no? Te puede pasar. De vuelta, es algo totalmente natural, no va a tener ningún perjuicio en el sabor, en la calidad del vino. Son ácidos naturales del vino. La uva tiene ácido tartárico y esos son cristales de ácido tartárico. Bueno, siempre es un placer tenerte por acá. Espero que se repita siempre. Todo va a depender de Robbie, que no va a querer traerte, pero siempre tiene que venir. Vamos a convencerlo a Robbie. No sé si tienes algún mensaje final para los peruanos. Bueno, primero de vuelta agradecer el apoyo de siempre a los vinos que ofrecemos desde la bodega. Y los invito a todos a que se metan, que se animen a entrar a este mundo de los vinos orgánicos y biodinámicos. Van a encontrar vinos de altísima calidad, con este concepto que es más sano para los consumidores y para la tierra donde se ha cultivado. Entonces, bueno, eso, invitarlos a perder ese miedo, ese prejuicio. Una vez que entren no se van a arrepentir, créanme. Los invitamos a degustar las líneas Animal, Siesta y Tikal Natural, porque van a encontrar de vuelta expresiones de vinos muy elegantes, que reflejan el lugar de donde provienen y con el beneficio que son más sanos para nosotros y la tierra. Me encantó, quiero verlo. Y ahí te he visto hablando de siesta que has traído una maderita. Venía con un regalito. Yo sé que tú eres un gran coleccionista de maderitas, sí. De maderas, y bueno, queremos ser parte del Mostum. Esa es la madera de un producto de la línea Siesta, de un vino que se llama Gran 2014. Siesta. Viene dentro de un ladrillo de adobe. Es un ladrillo que tiene una botella adentro, para que todas las personas puedan tener la misma experiencia que hacemos nosotros de ir a buscar las botellas que están durmiendo sobre el suelo, dentro del suelo. Bueno, escuché que pesaba 23 kilos. Pesa 23 kilos. O sea, la maleta. Sí, bueno, la maleta... Bueno, la maleta ya pesa algo, o sea, tendrías que llevarlo como si fuera la maleta. Sí, lamentablemente por eso no podemos traerlo al Perú. Pero bueno, queríamos ser parte también de aquí del Mostum y bueno, qué mejor que con este... Bueno, podría ser la versión Ikea, ¿no? Es decir, que tu arcilla y claro, tú te armas tu adobe. No está mal. Puedes vender el molde y acá lo hacemos. Bueno, mira, me encantaría hacer uno, ya después me vas a dar el molde. Por supuesto. Bueno, si la maderita no puede ir sin la firma del enólogo, por favor. Un placer ser parte del Mostum.
Muchísimas gracias. Un honor ser parte de... Muchísimas gracias, está lindo. Vas a adornar la Boston House. Me encantan y muchas gracias. Siempre es un gusto tenerte. Bueno, y tenemos, tú sabes, tú ya recibiste un torito. Yo recibí un torito. Pero como siempre tenemos gente que nos visita, entonces ahora tenemos el torito 2. Que yo le he puesto toro chancho. Mira, eso es un toro. Ah, qué lindo. ¿Cómo puedo decir? Un toro más robusto. Sí, más gordito. Sí. No sé si, bueno, escoge el color que te guste. Tengo uno rojo, el anterior era uno rojo, así que voy a llevar ese torito así, tal vez necesitas más ayuda, un poquito más de fuerza. Exactamente. Bien. Muchísimas gracias, un placer. Un placer, Jorge, salud. como siempre, salud. Disfruta del Perú. Muchas gracias. Una cata de uno de los grandes de la bodega, de Coloso. ¿Sí? Nombre de la bodega, el primer gran vino que hicimos. Queríamos más potencia, queríamos más músculo, más refinamiento, más elegancia, queríamos más de todo. Salió éxito. Coloso. El Coloso 24. ¿Sí? ¿Tenemos por nuestro eso? gran vino de los Chacales. Salud. Gracias. La verdad es que la gente de Mendoza en general es gente muy linda, gente muy cálida. Si van a un tour de vinos y van a Mendoza, traten de quedarse por lo menos un día en Mendoza y conozcan la ciudad, porque es una ciudad muy bonita, van a querer mudarse, la verdad. Y como habrán visto, la gente es muy cálida, ¿no? La mayoría de los enólogos argentinos que vienen aquí son de Mendoza y han visto que es gente muy sincera, que no solo ama el vino, sino que en realidad ama la vida. Yo estoy muy contento con esto. Y ya que estamos hablando de los viajes, una de las cosas que hacemos en un viaje de vinos es traernos botellas. Y viene la duda, ¿cómo es que yo voy a traer la botella para que no se rompa, ¿no? Porque una de las cosas más tristes que yo veo en el aeropuerto es cuando veo que llegan una maleta chorreando vino. No solo han perdido ese vinazo que seguramente lo cogieron para traerlo, sino que además seguro les está estropeando la ropa. Así que yo, ¿qué hago? Cojo una botella, ¿de acuerdo? Le pongo, si tengo papel burbuja, la lleno de papel burbuja o de cartón corrugado, la doblo y la aseguro con bastante cinta scotch. Le pongo cinta, luego eso lo meto en una bolsa, plástica bien cerrada o hasta en 2 bolsas plásticas bien cerradas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya, digamos, se puede romper y si se rompe, pues que se quede atracado en la bolsa plástica por último. Una vez me pasó con una botella de pisco que lo había hecho tan bien esto que llegó rota, pero intacta, ¿me entienden? Cuando le quité el scotch se desarmó. A ese nivel lo pongo. Luego,
escogemos ya, una vez que está con la bolsa plástica, lo que agarro es una media y meto en la botella en una media. Y después de haber metido la botella en esa media, agarro la otra media y la pongo por el otro lado. Es decir, mi botella ya tiene papel burbuja o cartón corrugado, la scotch, un par de bolsas y ahora está dentro de 2 medias. Y después de eso, ya escojo un envase de este tipo, que es este envase, por ejemplo, especial para botellas, que tiene burbujas y que también lo tenemos aquí en Mostum. Lo vuelvo a sellar bien y como último paso, ya para no ser tan exagerados, lo envuelvo en ropa. O sea, lo que me interesa es que el vino quede bien fijo. Al final, todas las botellas, y créanme que he venido con la maleta cargadita de botellas, llena de botellas, todas bien fijas. Así que la idea es que no se muevan, ¿de acuerdo? Y una vez que pasa eso, traen su vinito tranquilos. He tenido la suerte de que hasta ahora no se me rompa ni una sola botella de vino. Bueno, y esperemos que después de contar esta anécdota no rompa la racha. Entonces ya saben, y si tienen ya por ahí un vinito que estaba esperando una ocasión especial porque se lo trajeron de alguno de estos tours, ábranlo este fin de semana, disfrútenlo con la gente que más quieren y siempre tomando con moderación, no manejen si van a tomar, disfruten de la vida. Sigan con la programación de Nativa.